Con Marco Apaza, él es secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes del Perú, ha liderado o ha participado también de las protestas que se han registrado en los últimos días en nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quería preguntar es el balance de los desaparecidos. Teníamos una lista muy extensa el sábado, esta felizmente se ha ido acortando, se ha ido identificando dónde están estos chicos. ¿Cuál es la situación actual, ¿no? ¿Cuántas personas aún se están buscando? Tenemos la información de que al menos 16 personas serían las que faltarían llegar a sus hogares. Durante las últimas horas se han ido confirmando el regreso de algunos. Lo que pasa es que esta situación de los desaparecidos se ha dado porque ningún medio de transporte ha podido recoger a los manifestantes por disposición de la policía, ¿no? Que cerraron las vías, que persiguieron a los taxistas, no había transporte público, entonces ha habido un gran sector de los manifestantes que no han podido regresar a sus hogares porque no tenían cómo. Entonces han llegado a casas de amigos, familiares, etcétera, y no había forma de comunicación. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de parte de la policía por no haber previsto los medios alternativos de transporte para los manifestantes. Claro, incluso ayer acabamos el programa muy tarde y veía a algunas personas caminando a lo largo de la vía expresa que habían estado protestando frente al Congreso. ¿Cuáles son las actividades que se prevén para el día de hoy y cuáles son las expectativas? Por ejemplo, si es que no se decide en el Congreso por una lista que parezca coherente para asumir las riendas de nuestro país. Sí, bueno, desde los estudiantes hemos planteado la consigna desde el inicio de la marcha de que ni Vizcarra ni Merino tienen la capacidad moral para gobernar, ¿no? Merino por la forma de facto y legítima en la cual ingresó al poder, y Vizcarra por los serios cuestionamientos que tiene por los casos de corrupción, ¿no? De hecho ya se le impuso la salida, 18 meses de impedimento de salida del país, y eso nos parece que es lo descalifica para ser presidente y representar a la nación, ¿no? Nosotros planteamos que los problemas del país que se han visto reflejados en las marchas no son solamente Merino, Vizcarra o este año 2020, ¿no? Sino es una sucesión de problemas referidos a la corrupción y que tenemos, y prueba de ello son los más de 25 años donde todos los presidentes son sentenciados o investigados por corrupción. Por eso planteamos una nueva constitución al país, no en el ánimo de una visión radical del país, sino de que todos, la comunidad, toda la sociedad pueda esbozar una nueva Carta Magna en el marco de nuestro Bicentenario de la República. Querido Marco, bueno, de mi parte quería expresar primero un reconocimiento, un saludo fraterno por todo lo que están dando, por todo el compromiso en las calles, y realmente hay una generación de cambio que se está imponiendo y se hace escuchar. Quería preguntarte por la lectura que han tenido muchos políticos en los últimos días respecto a estas manifestaciones. Y ellos señalaban este perfil contestatario, de rebeldía, de una juventud que es manipulada y convocada por, incluso se dijo Movadef, por candidatos presidenciales, tratando de minimizar y hasta criminalizar estas manifestaciones. ¿Cuál es el sentir frente a esta poca lectura que se tiene desde un grupo tan conservador? Nosotros primero deslindamos de alguna organización de violencia terrorista, que es lo que algunos sectores y algunos oficiales de la policía han tratado de deslizar, y nosotros principalmente queremos deslindar de toda organización. De hecho, la FEP, la Federación Estudiantil del Perú, y muchos gremios estudiantiles han combatido las posiciones de violencia en las universidades en los 80 y lo continuamos haciendo en la actualidad. No somos una generación que ha salido en defensa de un expresidente investigado por corrupción. No somos una generación que ha salido solamente para exigir la renuncia de un expresidente como es Merino. Somos una generación que está cansada de que nuestro país presente tantos problemas que no pueda subsanarlos. Del Congreso ayer, y sin ir muy lejos, ha dado una nueva muestra que no está en la capacidad de ponerse de acuerdo y darle una propuesta viable hacia las elecciones de abril del próximo año. Entonces, para nosotros es nueva muestra de que esta clase política y
Que esta clase política no ha sintonizado con los intereses de los jóvenes y que esta clase política, no en la generalidad, pero sí en gran parte y gran sector, han tratado de primero señalar que era poco legítimo lo que se hacía en las calles cuando había una voz que necesitaba ser escuchada y que se dejaba sentir con mucha fuerza. Y no solo los jóvenes, que los hemos visto en su mayoría, sino muchos de ustedes, Marco, acompañados de padres, de profesores, de abuelos incluso, y algunos padres con sus pequeñitos. Hay una lectura también un poco de indiferencia hacia los jóvenes cuando se menciona a los jóvenes no les interesa la política. ¿Qué nos dice representantes como tú y los de tu entorno que están decididos a tener un Perú mejor? Sí, bueno, no involucrarse en política es estar condenado a no ser gobernado por los peores elementos, ¿no? Y no creo que es lo que nos ha ocurrido. Lamentablemente, desde la época de los 2000, la política ha estado tan desprestigiada que esta generación ha visto, pues, como si fuese una cuestión que nos podría mellar a nuestra actitud, por ejemplo, en el caso de los estudiantes académicas, ¿no? Pero esto ha ido cambiando porque creo que se ha ido entendiendo de que la política es la única forma de transformar las cosas y necesitamos a los mejores peruanos dentro de la política, ¿no? Y eso es la razón por la que yo creo que esta generación está ahora involucrándose mayor en política, no necesariamente partidos políticos, porque quizás se malentiende cuando habla de política y dice, bueno, vas a postular algo, no necesariamente a puestos públicos, desde los sindicatos, gremios, organizaciones sociales, ONGs, también organizaciones de todo tipo, también se puede ejercer una visión política que aporta al país. Se denunció en su oportunidad intentos del gobierno transitorio de Manuel Merino de Lama de contactarse con los dirigentes estudiantiles para, entre comillas, negociar o disuadirlos de manifestarse o protestar. ¿Esto fue así? Y si es que sucedió, ¿cuáles fueron los entretelones? Sí, bueno, yo recibí un mensaje de WhatsApp por intermedio de una periodista de un diario muy conocido, no voy a decir su nombre, en el cual mostró contacto para comunicarse con nosotros, una amiga cercana del Premier. Yo le di el correo institucional de le dije que nos llegue una invitación, en todo caso la vamos a evaluar. Horas después se comunicaron ya directamente, vista nuestra visión formal, ¿no?, de comunicarse con nosotros, con otros dirigentes de forma directa. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que esto era un interés, un plan de parte del gabinete, del presidente del Consejo de Ministros, para comunicarse con nosotros. Nosotros, como toda organización gremial, estamos abiertos al diálogo con todos los actores políticos, pero vista la represión brutal que han hecho los estudiantes y que es responsable el señor Gastón, el señor Antero Flores Arauz, y bien el fallecimiento el asesinato de dos jóvenes estudiantes, nosotros hemos decidido, y lo hicimos público, de que no era viable que se pueda tener ningún tipo de conversación con las personas que son responsables de estos dos muertes, decenas de desaparecidos y decenas de heridos también. Precisamente sobre eso se ha presentado o se está buscando presentar en estos momentos una acusación contra Manuel Merino de Lama y algunos miembros de su gabinete por los heridos y los fallecidos. ¿Qué debería suceder? ¿Quién debería asumir la responsabilidad por lo que sucedió en las protestas? Bueno, según lo que manda la Constitución, son los ministros, ¿no? El señor Gastón Rodríguez sería el que tendría que responder a la justicia, pero evidentemente esto corresponde a una investigación fiscal que nosotros ya estamos al tanto con las organizaciones de derechos humanos para que se pueda viabilizar, y esperamos que haya unas prontas diligencias de la Fiscalía para saber individualizar responsabilidades, ¿no? No puede quedar impune. Hoy día mismo nosotros nos vamos a dirigir a velatorio del compañero Inti Sotelo para hacerle llegar nuestro pésame, nuestro saludo a su familia, y también poner a disposición nuestra organización para todo lo que ellos requieran, ¿no? No puede quedar impune. Yo creo que estamos todos de acuerdo, el país, en que se debe tener justicia. Sabemos que ha habido represión brutal de la policía, y prueba de ello hay decenas de videos, evidencias de heridos, dos fallecidos. Yo creo que es más que evidente de que hay una responsabilidad política y penal muy importante, y que necesitamos tener de la Fiscalía un proceso rápido y diligente para poder la familia y los deudos tener una tiz de justicia, ¿no? Muy bien, Marco. Bueno,
Clarísimo, y hacemos extensivas nuestras condolencias para Brian Pintado, para la familia de Inti Sotelo. Gracias por tu participación y